No es algo que comience un día específico, bajo un cielo estrellado o en medio de un suspiro. No es una técnica que se aprenda en libros sagrados, ni una práctica que requiera incienso o mantras. Ha estado ocurriendo desde el principio, desde que tu alma respiró por vez primera en este mundo cubierto de formas. Cada pensamiento que atraviesa tu mente como una brisa inquieta, cada emoción que brota como un manantial sin nombre, cada inhalación que tomas en silencio mientras observas la danza de la vida. Todo ello es parte de un diálogo silencioso con el tejido invisible del universo. Pero pocos lo perciben. La mayoría camina como si el sendero no respondiera a sus pasos. Como si el mundo externo fuera un azaroso escenario, ajeno, indiferente, indiferenciado. Y sin embargo, hay algo que no ven. Una verdad tan cercana que se vuelve invisible. Ya están moldeando la energía. Ya están susurrando órdenes al campo que los rodea. Lo hacen sin darse cuenta, con pensamientos vagos, emociones dispersas, deseos enredados con temores, esperanzas que no tienen raíz. Así crean un mundo que parece errático, una realidad que se comporta como un sueño confuso, fragmentado, cambiante, impredecible. Pero llega un instante, a veces en medio del dolor, a veces después del éxtasis, en el que algo dentro de ti despierta. Y entonces entiendes, el afuera no es más que un eco, un reflejo sutil de lo que vibra en tu interior. Un espejo líquido que no copia tus palabras, sino la música silenciosa de tu estado del alma. Aquel que busca cambiar su destino sin mirar hacia adentro es como el que grita al río esperando que la corriente obedezca. Pero el río fluye siguiendo la forma del lecho, y el lecho eres tú. No hay separación. La energía que anhelas tocar no está lejos de ti. No es una fuerza externa que espera tus órdenes como un sirviente. Eres parte de ella. Una ola en el mismo mar. Un latido en el mismo corazón. No se trata de controlar. Se trata de escuchar. De armonizar tu interior con aquello que ya te sostiene. Y cuando eso ocurre, cuando dejas de exigir y empiezas a danzar con la corriente, la vida cambia. Deja de parecer aleatoria. Se vuelve sincrónica, misteriosamente coherente, como si el universo comenzara a avalarte en símbolos, como si cada coincidencia fuera una carta escrita con tinta invisible. Lo que no te enseñaron en las plazas ni en las escuelas es que la realidad no responde a tu voluntad forzada, sino a tu vibración más íntima. No a lo que dices cuando rezas, sino a lo que eres cuando callas. Hay una corriente que fluye bajo todas tus decisiones, una voz que precede a tus palabras, una intención oculta tras tus gestos. Eso es lo que el universo escucha, y es allí donde nace la verdadera alquimia. No en fórmulas ni rituales complejos, sino en el alineamiento puro entre lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras. Cada acto, entonces, se vuelve sagrado. Cada palabra, una semilla. Cada silencio, un templo. Porque el campo, ese misterioso campo que todo lo sostiene, no necesita ser conquistado. Solo necesita ser reconocido. Solo necesita que recuerdes que siempre ha estado ahí, esperando que lo mires no como algo ajeno, sino como parte de ti. Y ese reconocimiento es el primer paso, no hacia el control, sino hacia la comunión. Desde ese momento, la realidad ya no será una lucha, sino un lenguaje. Uno que no se entiende con los oídos, sino con el alma despierta. Uno que, cuando lo escuchas de verdad, te devuelve a casa. Haz una pausa. No una pausa del reloj ni del calendario, sino de esa prisa interior que no te deja mirar. Haz una pausa y mira hacia atrás con los ojos del alma. ¿Recuerdas aquella vez en que el universo pareció moverse en silencio para ti? Un cruce fortuito de caminos, una conversación inesperada que trajo respuestas que no habías formulado, una coincidencia que te hizo dudar si realmente existe el azar. Aquel instante en que supiste lo que estaba por suceder antes de que ocurriera, como si lo hubieras soñado. Nada de eso fue accidente. Nada de eso fue simple casualidad.
Fueron respuestas, ecos, señales. Fueron pequeñas olas nacidas en un mar invisible, reaccionando a algo que tú mismo habías emitido. Aunque no lo supieras, estabas hablando con el universo. No con tus palabras, ni siquiera con tus pensamientos más conscientes, sino con ese lenguaje sutil que habita debajo de la superficie, tu frecuencia interior. Allí, en ese rincón donde las emociones laten sin pedir permiso y las creencias se alojan como raíces bajo la tierra, es donde se escribe el verdadero mensaje que el universo escucha. Y aquí es donde ocurre la gran revelación. No es tu mente racional la que teje los hilos de tu destino. No es la parte de ti que repite afirmaciones frente al espejo o que se esfuerza por imaginar futuros brillantes. Es esa región más antigua, más profunda, más honesta que habita en tu interior, tu subconsciente. Él no responde a lo que dices querer, sino a lo que realmente crees merecer. No sigue tus intenciones declaradas, sino las emociones que nutres en secreto. No se deja guiar por tu entusiasmo momentáneo, sino por tus expectativas más constantes. Por eso, muchas veces las palabras se desvanecen como humo. Las afirmaciones vacías, por más bellas que suenen, no echan raíces si no están regadas por una emoción verdadera. Las visualizaciones se derrumban como castillos de arena si dentro de ti vibra la duda. El subconsciente es como una puerta que no se abre con llaves doradas, sino con la sinceridad de tu vibración. Hasta que no entres por esa puerta trasera, por ese pasaje invisible al alma, todo lo demás será solo una decoración superficial, como adornar una casa desde fuera sin haber cruzado jamás el umbral. Los llamados milagros no son conjuros. Los eventos extraordinarios no son privilegio de unos pocos, ni productos del azar. Son el resultado inevitable de una danza silenciosa entre tu mundo interior y la esencia misma del universo. Imagínalo como un río de información y posibilidad, un tejido cuántico que responde constantemente a tu señal más íntima. Cada pensamiento que generas es como una chispa que emite luz. Cada emoción que sostienes es un imán que le da dirección a esa luz. Pero es tu subconsciente el que decide si la señal es clara o confusa, si hay armonía o interferencia. Cuando hay incoherencia, cuando lo que piensas, sientes y crees no está alineado, la señal se anula a sí misma. El universo escucha un mensaje confuso, contradictorio. Es como intentar escribir una carta con tinta invisible. Puede estar ahí, pero nadie la podrá leer. En cambio, cuando hay coherencia, cuando tu mente, tu corazón y tu fe vibran en la misma frecuencia, la transmisión se vuelve pura. Es una oración silenciosa que el universo no puede ignorar. Es una melodía que resuena con la partitura secreta de la creación. Y entonces, sin que lo busques, la vida empieza a responder de formas inesperadas. Las personas adecuadas aparecen. Las oportunidades te encuentran incluso en los lugares menos probables. Y lo que parecía imposible se torna natural. Pero esto no sucede porque hayas aprendido a manipular la energía. Sucede porque has aprendido a comprenderte, porque has comenzado a habitarte con verdad. La pregunta entonces nunca fue, ¿estás interactuando con el campo? Porque esa interacción ocurre desde el momento en que respiras. La pregunta verdadera es, ¿qué tan clara es tu melodía interior? ¿Qué tan profundamente estás afinado con aquello que dices desear? El universo no espera tus órdenes, pero sí responde a tu esencia. No obedece tus palabras, pero se curva ante tu autenticidad. No distingue entre lo que sueñas despierto y lo que temes en silencio. Solo conoce una verdad, tu vibración. Por eso, la tarea no es forzar los acontecimientos, sino descubrir en ti aquello que ya está vibrando en dirección a ellos. Porque el universo no necesita ser empujado, solo necesita que le hables en su idioma. Y ese idioma se aprende no en los libros ni en las técnicas, sino en el arte sagrado de volver a ti mismo. Detente por un momento, mira a tu alrededor
pero hazlo con los ojos del alma, no con la mirada rutinaria de quien simplemente observa objetos. Mira como quien escucha los susurros ocultos detrás de lo visible, las circunstancias que te envuelven, los vínculos que has cultivado o que has permitido marchitar, los senderos que se han abierto ante ti y aquellos que han permanecido cerrados como puertas olvidadas. Nada de ello es casual. Todo lo que te rodea es el reflejo de un mensaje más profundo, uno que tú mismo has estado emitiendo en silencio, a través de cada emoción no resuelta, cada pensamiento repetido y cada creencia anclada al fondo de tu ser. No se trata de culpa, no es castigo ni recompensa, no es una cuestión moral. Es el funcionamiento natural de una ley más antigua que las religiones y más precisa que cualquier juicio humano. Es física del alma. El universo no interpreta tus palabras ni tus quejas, solo responde a tu frecuencia. Y cuando lo comprendes, cuando esa verdad no solo se instala en tu mente, sino que resuena en tu corazón, algo cambia para siempre. Dejas de pensar que la vida es una lotería. Dejas de sentirte víctima de un destino ciego y reconoces, quizá por primera vez, que siempre has sido coautor de tu camino. Lo que faltaba no era poder, sino el manual de instrucciones. Uno de los errores que más paraliza al buscador sincero es creer que debe vigilar cada pensamiento, controlar cada emoción, censurar cada impulso. Pero ese camino es insostenible. Nadie puede controlar el viento que sopla dentro de sí. No es así como se crea una vida consciente. El universo no necesita perfección, necesita claridad. Y la claridad nace no del esfuerzo rígido, sino de la coherencia vibratoria. No estás llamado a ser una llama que titubea con cada brisa. Estás llamado a ser el faro. Ese punto estable que, incluso en medio de la tormenta, emite una señal constante, inquebrantable, que guía las mareas invisibles hacia la costa de lo posible. No necesitas eliminar todo pensamiento sombrío. No es necesario suprimir cada emoción disonante. Basta con cultivar una frecuencia dominante que sea más fuerte que el ruido. Una señal que provenga del núcleo de tu ser, no de la máscara que muestras. Porque cuando lo que sientes en lo profundo coincide con lo que deseas en la superficie, cuando tu intención consciente se alinea con tu convicción subconsciente, el campo responde como un espejo pulido. Y entonces, lo improbable se convierte en cotidiano. Las sincronicidades se multiplican como constelaciones en una noche despejada. Las oportunidades brotan como flores en primavera. Y los eventos que antes llamabas milagros se integran a tu día como viejos amigos. Pero la mayoría vive dividida. Un alma fragmentada no puede emitir una señal pura. Dicen que desean abundancia, pero vibran escasez cada vez que dudan de su merecimiento. Claman por amor, pero emiten miedo disfrazado de necesidad. Visualizan éxito, pero caminan con la sombra de la indignidad en los hombros. Y el universo, ese campo sensible que todo lo escucha, no reacciona ante las palabras pronunciadas, sino ante lo que el cuerpo susurra, lo que la respiración delata, lo que la energía revela. No le hablas al universo con frases cuidadosamente elaboradas. Le hablas con tu vibración más honesta, incluso si tú mismo no eres consciente de ella. La clave no es hacer más, sino ser más claro, más verdadero, más unificado. La transformación ocurre cuando ya no hay contradicción entre lo que anhelas y lo que crees posible, entre lo que dices querer y lo que en verdad esperas, entre lo que imaginas y lo que emites. Porque no se trata de convencer al universo, sino de dejar de mentirte a ti mismo. Allí, en ese punto donde la mente y el corazón se abrazan, donde el subconsciente deja de sabotear tus sueños porque ya no los percibe como amenazas, comienza la verdadera creación. Y no desde el esfuerzo, sino desde la fluidez. No desde la tensión, sino desde la armonía. Es en ese momento cuando el campo, ese mar invisible en el que todos estamos sumergidos,
responde con exactitud quirúrgica. No porque lo hayas dominado, sino porque por fin has comenzado a resonar con él. Hay una pregunta que, cuando se pronuncia con el corazón abierto, tiene el poder de cambiar el curso entero de una existencia. No es una pregunta sobre el pasado, ni una duda sobre el porvenir. Es una semilla que germina en el presente. ¿Qué sucedería si aprendieras a influir en el flujo oculto que entrelaza tus pensamientos con el tejido de la realidad? ¿Qué sería posible para ti si pudieras aumentar la intensidad de la señal que ya estás emitiendo, despejando el ruido de fondo, armonizando tu vibración más íntima con esa sinfonía silenciosa que compone el campo universal? La mayoría vive como si el porvenir fuera un edificio a levantar, piedra sobre piedra, paso tras paso, con sudor y tiempo. Pero, ¿y si la vida que sueñas no fuera algo por construir, sino una melodía que ya existe, aguardando que la sintonices? Como una frecuencia que ha estado vibrando siempre, pero a la cual aún no te has alineado. La sinfonía no necesita ser compuesta, solo necesita que te conviertas en el instrumento afinado que la pueda interpretar. Imagina entonces este momento como una puerta. Detrás de ella no hay promesas vacías ni fórmulas mágicas, sino comprensión profunda. Un viaje hacia la coherencia entre tu mente, tu corazón y tu cuerpo. El objetivo no es la perfección, sino la armonía. Porque cuando dejas de dividirte en pensamientos, emociones y acciones que se contradicen, tu energía deja de dispersarse, se concentra, se vuelve clara. Y el campo, ese océano invisible de posibilidades, ya no puede ignorarte. Este es el lugar donde la teoría cede paso a la práctica, donde las ideas se transforman en decisiones, donde el mapa interior comienza a moldear la geografía externa. Pero antes de avanzar, antes de cruzar el umbral hacia lo desconocido, hay una última pregunta que debes hacerte con total honestidad. ¿Estás dispuesto a habitar esa nueva versión de ti mismo? ¿Estás listo para desbloquear esa capa dormida de tu conciencia y convertirte en el observador activo de tu vida? Porque ahora lo sabes. La coherencia es el portal de entrada, el punto donde tus intenciones se vuelven legibles para el universo. Pero no basta con alinearte. El alineamiento por sí solo es como una semilla bien plantada. Para que crezca, debes participar del misterio. Debes comprender el arte silencioso de la expectativa, el juego invisible de la probabilidad. En el lenguaje de los sabios modernos, la física cuántica, se habla de una danza extraña pero real. Funciones de onda. Posibilidades múltiples que existen al mismo tiempo, todas esperando ser escogidas por una conciencia que se atreva a mirar. A nivel subatómico, la realidad no es sólida ni fija. Es una neblina brillante de futuros posibles, esperando ser elegidos, esperando ser observados con claridad suficiente como para tomar forma. Y entonces surge la pregunta clave. ¿Qué hace que una de esas posibilidades se cristalice en lo real? ¿Qué colapsa esa niebla en una experiencia tangible? La respuesta, aunque sencilla, es profunda. El observador. Pero no cualquier observador. No el que se sienta en la orilla del río de la vida, quejándose del frío del agua. No el que contempla pasivamente, esperando milagros como quien espera la lluvia en un desierto sin sembrar. Es el observador consciente, activo, presente. Aquel que enfoca, espera y cree. Aquel cuya atención no es un simple mirar, sino un acto de creación. Tu enfoque es como la aguja de un bordador cósmico. Donde lo diriges, das forma. Donde lo repites, generas estructura. Donde lo alimentas con fe, despiertas materia dormida. No necesitas controlar el resultado. Solo necesitas afinar tu instrumento interior hasta que la melodía que sueñas comience a tocarse sola. Y entonces, lo que parecía aleatorio se revela como una respuesta. Lo que parecía imposible se convierte en natural, porque el universo no te entrega lo que simplemente deseas, te entrega lo que, en lo profundo, esperas recibir. La verdadera alquimia
No ocurre en laboratorios ni en templos. Ocurre en la intimidad silenciosa de tus creencias más hondas. La vida no responde a tus frases aprendidas, sino a la convicción con la que habitas cada instante. Y esa convicción no se impone, se descubre, se cultiva, se sintoniza. Así que la invitación ya está hecha, no para convertirte en alguien más, sino para recordar quién eras antes del olvido, para dejar de mirar la vida como un visitante y empezar a caminarla como un creador consciente. Porque el milagro que tanto has esperado no está allá afuera. Está esperando que lo mires desde adentro, con la claridad suficiente para volverse real. Hay un error que muchos cometen sin saberlo. Una trampa sutil disfrazada de buenas intenciones. Repiten palabras poderosas, proyectan imágenes llenas de deseo. Se sientan a meditar, a manifestar, a visualizar. Pero debajo de todo ese esfuerzo consciente, opera una narrativa silenciosa, un guión escondido que dice lo contrario de lo que sus labios pronuncian. Allí, en las raíces invisibles del ser, viven las verdaderas órdenes que se emiten al universo. No es raro que quienes buscan cambiar su mundo sientan que caminan en círculos. Hacen lo que les dijeron que funcionaría. Siguen pasos, técnicas, afirmaciones. Pero dentro de ellos, la señal no ha cambiado. Miran su cuenta bancaria con la expectativa de carencia. Observan sus relaciones esperando ser heridos. Se enfrentan a su cuerpo como a un enemigo ya derrotado. Y el campo, siempre fiel, responde. No porque sea cruel, sino porque responde con precisión a la vibración dominante. Puedes proclamar, soy abundante desde la superficie de tu mente. Pero si tu subconsciente aún repite, como un eco antiguo, nunca es suficiente, entonces esa será la melodía que escuchará el campo. Porque la realidad no se forma desde el entusiasmo pasajero, sino desde las creencias que habitan en lo profundo. Por eso tantos se sienten frustrados, aunque estén haciendo todo bien, porque intentan cubrir el sol del subconsciente con velos de intención, decoran la fachada sin revisar los cimientos. Aquí es donde comienza la verdadera alquimia, el punto en que dejas de repetir fórmulas externas y empiezas a transformar tu frecuencia esencial. La magia no ocurre al cambiar palabras. Sucede cuando logras alinear pensamientos, emociones, posturas y creencias con una visión que ya no dudas. Es entonces cuando el campo empieza a inclinarse a tu favor, porque ya no está confundido entre señales contradictorias. Ahora escucha una melodía coherente. No necesitas derribar tu vida y construir una nueva desde las ruinas. Basta con crear un pequeño impulso, un giro mínimo en cómo te sostienes al despertar, un cambio sutil en cómo interpretas lo que te ocurre, una nueva forma de sentir lo posible en cada respiración. Estos movimientos internos, imperceptibles para el ojo externo, son las palancas que modifican el curso de la probabilidad. Imagina que caminas por un corredor lleno de puertas. Cada una representa una versión distinta del próximo momento. Algunas contienen obstáculos, otras, milagros. No puedes abrirlas todas. Solo aquella que coincide con lo que íntimamente esperas. No con lo que deseas conscientemente, sino con lo que has llegado a considerar posible. Tu estado dominante, esa música que vibra incluso en silencio, es quien gira la manija. Tu historia no contada, esa que has vivido tantas veces que ya ni la cuestionas, es quien elige el siguiente capítulo. Por eso, aquellos que logran un cambio interno, a veces sin anunciarlo, sin rituales, sin esfuerzos espectaculares, son quienes suelen experimentar transformaciones externas que desconciertan a los demás. Lo que cambió no fue el mundo, fue la frecuencia base desde la cual lo estaban observando. Han alterado su relación con lo posible, y el universo, como un espejo obediente, no tiene más remedio que reflejar ese nuevo patrón. Esto no es magia, aunque lo parezca. Es una ciencia espiritual que ocurre en el corazón de cada instante. Un diálogo continuo entre lo que eres y lo que esperas. Y en ese diálogo,
El tono más profundo siempre tiene la última palabra. Hay un juego silencioso que muchos intentan jugar con el universo, creyendo que con frases poderosas pueden convencer a la realidad de transformarse. Se repiten a sí mismos que todo está bien, que la abundancia ya está en camino, que el amor está cerca. Pero en su interior, los miedos aún gobiernan. Las deudas siguen pesando más que las afirmaciones. Y la duda, aunque vestida de esperanza, aún canta con voz más fuerte que cualquier decreto. Lo que muchos no comprenden es que la expectativa verdadera no puede ser fingida. Puedes decir que confías, puedes sonreír, puedes imaginar futuros brillantes. Pero si el temblor persiste en tu pecho cuando piensas en lo que vendrá, esa es la señal que el universo atiende. No escucha las palabras que salen de tu boca. Escucha la música que emana de tu campo energético, esa vibración que es anterior al lenguaje, esa melodía inconsciente que revela tus creencias más antiguas. El verdadero arte no consiste en repetir frases con fuerza, sino en desatar suavemente los hilos invisibles que mantienen tus viejas creencias apretadas al alma. Es un trabajo sutil, casi artesanal, que requiere ternura y paciencia. No se trata de luchar contra los pensamientos negativos, sino de crear un hogar tan acogedor para la posibilidad que esos viejos huéspedes decidan marcharse por sí solos. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana? En pequeños actos de conciencia. En el instante en que sientes el miedo y eliges no correr, sino respirar dentro de él. En el momento en que notas una reacción automática de pesimismo y decides, solo por un instante, imaginar un desenlace diferente. En el ensayo íntimo de la victoria, no en tu mente, sino en cada célula de tu cuerpo. Es una danza entre la intención y la paciencia, entre la firmeza y la rendición. Con el tiempo, algo cambia. No de manera violenta ni espectacular, sino como el amanecer, sutil, constante, inevitable. Las probabilidades se reordenan, los caminos se despejan, los encuentros fortuitos se multiplican y comienzan a abrirse puertas que antes ni siquiera habías notado en tu caminar. No porque hayas forzado nada, sino porque te has vuelto coherente con una nueva realidad. Te has convertido en una antena nítida, afinada a la melodía de lo que deseabas experimentar. Haz una pausa. Mira dentro de ti. Hay rincones olvidados que aún hablan con la voz del pasado. Hay expectativas que siguen operando desde las sombras, modelando tu mundo sin tu permiso. Esas zonas de inconsciencia son las verdaderas creadoras de tu experiencia. Y verlas, reconocerlas sin juicio, es el comienzo de toda transformación. La conciencia por sí sola ya empieza a reorganizar el campo. Y ahora, en este sendero que hemos comenzado a recorrer juntos, te invito a contemplar una paradoja que muchos no ven. Porque el próximo paso no es más esfuerzo, más control, más estrategia. Es algo mucho más sutil. Es rendirse. No rendirse como renuncia, sino como apertura. Como quien suelta el timón al comprender que el viento ya está a mi favor, que el río conoce su camino, que la vida está dispuesta a colaborar si dejamos de interferir con nuestras propias tensiones internas.